Me imagino que sabrás lo que es una PMO, una oficina de gestión de proyectos. ¿Pero has escuchado lo que es una XMO, una XMO? Bien, pues quédate a ver este video y te lo cuento. Comencemos. Sin lugar a dudas, si algo ha cambiado en el Project Management es la estructura de la oficina de gestión de proyectos. De una PMO tradicional, ahora pasamos a una estructura denominada XMO o XMO. Y es que si recordamos, originalmente lo que teníamos era los tres tipos de oficinas de proyectos o los tres enfoques que el PMI daba inicialmente a la oficina de proyectos. Una oficina de apoyo, una PMO de control o una PMO de dirección o directiva. Esos eran los conceptos que se manejaban al menos hasta el PMBOK 6 y eran los tres tipos de oficina de proyectos que normalmente todos conocemos. Posteriormente, la oficina de proyectos empezó a hacerse más específica o más especializada en determinadas áreas y empezaron a surgir las PMO de evaluación, las PMO estratégica, la PMO ejecutiva, la de apoyo, PMOs para crisis, las PMO globales o enterprise, PMO internas y externas. De manera que la transformación ha venido dándose. Y es que al mismo tiempo podemos tener diferentes oficinas de proyectos por área o por departamento. Por ejemplo, si tenemos una enterprise PMO o una PMO corporativa o de empresa, esta a su vez puede tener una PMO de operaciones, una PO para el departamento de IT y una PO para el departamento de marketing. De manera que podemos tener muchas PMOs dentro de la misma estructura organizacional de la empresa. De hecho, el PMBOK 7 está dedicando su apéndice 3 exclusivamente a lo que es la oficina de gestión de proyectos. Y dentro de lo que el PMBOK 7 menciona es que existen diferentes estructuras de oficina de proyectos y por ejemplo menciona lo que es la estructura de oficina de proyectos empresarial, la EPMO. También habla de la PMO normal, como conocemos, pero también menciona otras dos, que son el Centro de Excelencia Ágil, una ACOE, o también una Oficina de Entrega de Valor, la VDO. De manera que esto ha sido lo que el PMI ha venido viendo dentro de las organizaciones, es decir, una gran variedad de estructuras de oficinas de proyectos dentro de las organizaciones. Bueno, y es que esto es lo que precisamente recoge el PMI en este estudio realizado entre el PMI y PricewaterhouseCoopers, denominado La evolución de las PMOs, entregando valor a través de las XMOs. Este fue un estudio realizado en julio de 2021 entre PricewaterhouseCoopers y el PMI, donde se entrevistó a 4.069 personas, de las cuales 2.601 trabajaban en estructuras de proyectos o PMOs. Como lo muestra claramente el inicio del documento, el PMI detectó que existían muchas diferentes estructuras de proyectos dentro de las organizaciones. Pues la mayoría de ellas, un 65%, correspondían a PMOs o oficinas de gestión de proyectos tradicionales, 45% a lo que era un Program Management Office y un 34% a Portfolio Management. Pero además de ello, se encontraron más bien lo que eran oficinas de proyectos denominadas las Enterprise Project Management Office, habían también oficinas de soporte o Project Support Offices, Strategy Management Office, centros de excelencia, oficinas de gestión del cambio y también de gestión de productos. Entonces, pues todas estas variaciones es lo que ha llevado al PMI a definir una nueva caracterización o categorización para generalizar este tipo de estructuras y es lo que se ha llegado a denominar XMO o XMO. Así que bueno, te estarás preguntando, ¿qué es una XMO? Bueno, pues en pocas palabras podríamos definir una XMO como cualquiera de estas estructuras dentro de la organización
dedicadas a soportar la ejecución de proyectos. Es decir, son diferentes estructuras organizacionales que están enfocadas en soportar la ejecución de proyectos que lleva a cabo la organización. El enfoque que se quiere dar a esta nueva estructura XMO es un enfoque hacia lo que es creación o entrega de valor. Y esto es algo que se repite también en el PMBOK 7, como hemos podido ver. El PMI está dirigiendo mucho su atención a todo lo que es creación de valor. De manera que la XMO va a estar mayormente enfocada en lo que es entrega de valor. Otra de las características que va a distinguir lo que son las estructuras XMO es que son mucho más flexibles, tienen un tipo de mindset o de mentalidad más estratégica y afinada hacia el tema de entrega de valor y de negocios también, y estarán enfocadas principalmente a que los resultados que se obtengan sean generadores de valor. Ya no se enfocará tanto en procesos, sino más bien en resultados que agreguen valor. De acuerdo con este estudio, el futuro de las XMO tiene un mindset diferente o más enfocado, como les dije, en lo que es creación de valor. Aquí podemos ver cómo el PMI indica que la XMO va a estar más enfocada en el valor de los resultados que en lo que es un budget, o sea, un presupuesto o un cronograma, como era normal. Las PMO inicialmente se enfocaban en lo que era la gestión o la monitorización o el apoyo de lo que era el presupuesto y el cronograma de los proyectos. Ahora este foco cambia y la estructura XMO se enfocará casi de manera obsesiva en cómo soportar a la organización y cómo empoderar a los equipos de toma de decisiones para que a través de los resultados agreguen valor a la organización y a los clientes. Para ello establecen 4 áreas de foco, lo que es el enfoque en la gente y la cultura de la organización, lo que es un enfoque en el soporte o en el apoyo, la flexibilidad y adaptabilidad, algo que también está muy presente en el nuevo PMBOK 7, y también un gran foco hacia lo que es estar alineado con la estrategia de la organización. En lo que se refiere al foco en la cultura y las personas, es muy interesante porque menciona la importancia de lo que es la seguridad psicológica de los colaboradores de la organización. Algo que, por cierto, el reconocido Simon Sinek, experto en temas de liderazgo, había mencionado ya hace muchos años. Recordarán quizá algunos este video TED que se hizo famoso. And so we evolved into social animals, where we live together and work together in what I call a circle of safety, inside the tribe, where we felt like we belong. And when we felt safe amongst our own, the natural reaction was trust and cooperation. You see, if the conditions are wrong, we're forced to expend our own time and energy to protect ourselves from each other. And that inherently weakens the organization. When we feel safe inside the organization, we will naturally combine our talents and our strengths and work tirelessly to face the dangers outside and seize the opportunities. El estudio menciona el caso de Pixar, donde la cultura organizacional ayudó a la gente a desarrollar sin temor todo lo que fue una cultura de creatividad dentro de la empresa. Y es que, como lo dice el artículo o el caso de estudio, sin libertad para fallar, la gente no va a tender a tomar riesgos, va a seguir haciendo lo que siempre ha hecho, lo que ha hecho antes, y eso le impedirá explorar nuevos territorios. En otras palabras, va a evitar que las personas sean creativas, que tomen riesgos, que descubran nuevas cosas, todo por el miedo a fallar. Desafortunadamente, el porcentaje de organizaciones que se enfocan
en crear esa sensación de seguridad dentro de sus empleados o colaboradores todavía es muy baja. El PMI habla de un 18% de acuerdo a la encuesta que se ha hecho. Peter Drucker, reconocido consultor y profesor de negocios austriaco, mencionó: la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y es que lo que esta frase quiere decir es que para que tu estrategia funcione, debe existir una cultura organizacional alineada con esa estrategia. De lo contrario, por mejor estrategia que tengas, si tu cultura no se alinea con la estrategia, las cosas no van a funcionar. La otra pata de la XMO es ser soporte. No es muy diferente a lo que la PMO ha venido haciendo. En este caso estará enfocada en el continuo knowledge sharing, es decir, compartir información a través de lecciones aprendidas y demás. Y también la XMO usará su posición dentro de la organización para identificar áreas de excelencia que pueda compartir con los diferentes equipos de proyectos. Tendrá una labor de mentoring y coaching, como ya lo suponemos, y también definirá junto con recursos humanos la ruta o las carreras de desarrollo de los profesionales involucrados en proyectos. Es decir, tendrá un papel mucho más estratégico o mucho más participativo en lo que es el desarrollo de la carrera profesional de los profesionales que trabajan en proyectos dentro de la organización. Algo que normalmente pues está mucho más orientado únicamente a recursos humanos, pero ahora deberá trabajar la XMO junto con recursos humanos para lograr el desarrollo de los miembros del equipo de proyectos. El tercer punto es, al igual también como lo menciona el PMBOK 7, mayor flexibilidad y adaptabilidad. Y es que, como es lógico, ante tanta variabilidad y tanto cambio, las estructuras deben ser capaces de adaptarse a los cambios y al tipo de proyectos que se estén gestionando dentro de la organización. Lo siguiente que las XMO deben tener muy presente es su alineamiento con la estrategia corporativa o la estrategia de la organización. Para todos está claro que las organizaciones se manejan a través de portafolios, programas y proyectos. Seguiremos teniendo PMOs orientadas a proyectos y programas, enfocadas a diferentes áreas con diferentes objetivos y diferentes procesos. Y también seguiremos teniendo PMOs orientadas a lo que es el portafolio, con diferentes también prioridades y objetivos. Pero lo que sí señala el estudio es que la función de la XMO será ahora mucho más estratégica y a un nivel más alto jerárquicamente. En otras palabras, las XMO deben tener representación en las altas estructuras de la organización, de manera que puedan tener muy claro cuáles son los objetivos estratégicos de la organización y cómo trasladar esos objetivos estratégicos en métricas cualitativas y cuantitativas a los portafolios, programas y proyectos que se estén manejando a través de las oficinas de proyectos. En otras palabras, para que las oficinas de proyectos crezcan, evolucionen y se mantengan, deben de transformarse de ser una oficina de proyectos que controla presupuestos y cronogramas a una oficina de proyectos que esté alineada con los objetivos de la organización y que busque crear valor a través de los resultados de los proyectos que está gestionando en sus diferentes oficinas internas o externas, dependiendo de cuál sea el esquema de cada compañía. Y es que como Project Managers hemos cometido el error de comunicar constantemente qué es lo que estamos haciendo, en lugar de enfocarnos en comunicar cuál va a ser el valor que nuestros proyectos van a entregar a la organización. Ese debería ser el verdadero foco de nuestra comunicación. A un ejecutivo no le interesa saber qué hicimos o qué estamos haciendo. Lo que realmente le interesa es saber cuál es el valor que nuestros resultados están aportando a la organización. Y es que como gerentes de proyectos nos hemos acostumbrado casi que mecánicamente a enfocarnos en cronograma, presupuesto y recursos.
cuando en realidad los ejecutivos lo que quieren saber es acerca de valor y beneficios para la organización. Solo el tiempo nos dirá cómo evolucionarán esta nueva estructura de Oficina de Gestión de Proyectos o XMO. Pero lo que sí está claro es que la tendencia hacia la entrega y generación de valor no se va a detener. Veremos a ver qué pasa. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.